La Gran Revolución, una obra de Piotr Kropotkin. Prólogo a la presente edición de La Gran Revolución. La Gran Revolución fue publicada originalmente en 1909 y es el resultado de más de 20 años de investigación. ¿Por qué reeditarlo ahora, 100 años más tarde? Ciertamente, en el siglo que transcurrió desde la primera edición del libro hasta la actualidad, el conocimiento sobre la Revolución Francesa ha avanzado significativamente. De hecho, para realizar su pesquisa, Kropotkin centró su investigación en el acervo documental del Museo Británico, con lo que no pudo consultar la totalidad de las fuentes disponibles en otros archivos. Sin embargo, la lectura de esta obra sigue siendo estimulante al día de hoy y puede realizar aportes importantes tanto a los interesados por conocer la historia de la Revolución Francesa como a aquellos que busquen profundizar en el pensamiento del anarquista ruso. A pesar del tiempo transcurrido, la interpretación de Kropotkin fue original en su época y actualmente continúa siendo estimulante tanto para pensar la Revolución Francesa como para proyectar una práctica emancipatoria. En el presente prólogo buscaré resaltar algunas claves de lectura en este libro que al día de hoy constituye una obra fundamental del pensamiento libertario y un clásico de la historiografía de la Revolución Francesa. En segundo término, me interesa remarcar algunos elementos de concepción y enfoque que pueden servir de base para pensar una metodología libertaria para investigar y escribir historia. La Revolución Francesa 1789-1815 fue un hecho de profunda importancia para la historia europea y mundial. Las transformaciones que se iniciaron en 1789 llevaron a la caída del antiguo régimen, la autocracia de las monarquías absolutistas y la servidumbre feudal, y abrieron el camino para el ascenso de las burguesías al poder. Se eliminaron así los obstáculos que se imponían al desarrollo libre del capitalismo. Se trató en esencia de una revolución social que permitió la transferencia del poder de una clase, la nobleza feudal, a otra, la burguesía capitalista. Por esta razón, la Revolución Francesa fue inspiradora para los revolucionarios liberales de la primera mitad del siglo XIX. Más tarde, a mediados de este siglo XIX, su influencia se expandió y el incipiente movimiento obrero también tomó de esta revolución parte de su arsenal conceptual y simbólico, una retórica y hasta un modelo. En este sentido, no es sorprendente que un anarquista como Kropotkin tomara a la revolución burguesa por antonomasia como un campo de estudio y análisis para elaborar teoría revolucionaria ácrata. Proudhon y Bakunin habían hecho lo mismo con anterioridad. En primer lugar, cabe destacar que Kropotkin no considera que la Revolución Francesa haya sido una mera revolución burguesa. Ciertamente reconoce que su resultado fue la destrucción del antiguo régimen, abolición de la servidumbre
y del poder absoluto, a la vez que abrió el camino al desarrollo de la burguesía y del régimen capitalista. Sin embargo, señala que en su seno se desarrolló una revolución más radical. Los campesinos y la plebe urbana no fueron simplemente la masa de maniobra de la dirección burguesa, sino que se movilizaron con reivindicaciones propias y de manera autónoma, enfrentando a la burguesía y reclamando no solo la igualdad jurídica, sino sobre todo la nivelación económica. La atención puesta en Kropotkin sobre la acción autónoma de los sectores populares y particularmente su valoración sobre los mismos constituyeron una novedad en la historiografía de su época. Ya los historiadores anteriores a Kropotkin, particularmente Michelet, habían señalado que el aporte de las masas populares a la Revolución Francesa en cada circunstancia apremiante para el desarrollo de la revolución fue el pueblo de París y los campesinos quienes, por medio de las jornadas y las revueltas, ejercieron la violencia para superar los obstáculos y vencer a la reacción. Sin embargo, en esas interpretaciones, el pueblo era, en el mejor de los casos, un sujeto abstracto, idealizado y movilizado por ideales puros. Para otros analistas e incluso para muchos de los líderes de la burguesía revolucionaria, la presencia del populacho, imprescindible como fuerza de choque contra la aristocracia, era también un peligro para la revolución cada vez que sus reclamos colisionaban con los intereses de la burguesía. Kropotkin analiza en extenso los folletos que el líder girondino Jacques-Pierre Brissot publicó en octubre de 1792 y en mayo de 1793, atacando a los anarquistas, acusándolos de enemigos de la patria y contrarrevolucionarios y llamando a instaurar el orden para garantizar sus propiedades a la clase que acababa de hacerse con el poder. Lo importante del análisis de Kropotkin es que busca el sentido de la movilización popular y logra describir su acción autónoma. Los sans-culottes y los campesinos no eran movilizados por las direcciones burguesas de la revolución, sino que lo hacían por sus propios intereses. Esos intereses y esa acción autónoma pueden rastrearse en las rebeliones campesinas anteriores a la convocatoria a los estados generales y en los motines de hambre en las ciudades que se iniciaron en 1788 y en los que pueden vislumbrarse el profundo antagonismo de clase entre los desheredados y la alta burguesía, el clero y la aristocracia. Fueron estas acciones, particularmente las rebeliones campesinas, las que radicalizaron la revolución. El Gran Miedo, la rebelión campesina de 1789, en la que los campesinos se rebelaron contra los señores, tomaron los castillos y las abadías, quemaron los registros de tributos, se negaron a pagar las rentas feudales y los diezmos, obligó a la Asamblea Nacional a declarar la abolición de los derechos feudales la noche del 4 de agosto y el día siguiente de ese año. Kropotkin demuestra que esa declaración
fue un intento de la aristocracia y la burguesía por contener la rebelión, que se combinó con la acción represiva de milicias burguesas. De hecho, los decretos tuvieron poco efecto jurídico y solo plantearon las bases para leyes que se sancionaron más tarde, recién en 1793. Sin embargo, el campesinado obró en consecuencia, negándose al pago de las rentas y desconociendo los privilegios de los señores feudales. Las reivindicaciones populares eminentemente económicas pueden entenderse como una propuesta de comunismo en el consumo. La lucha contra la carestía y la escasez de los alimentos se realizó bajo la convicción de que todo lo necesario para vivir pertenece a todos. Por eso, el movimiento popular buscó la comunalización de los bienes de primera necesidad y la nacionalización del comercio, con la creación de almacenes de trigo y de combustibles en los municipios, la aplicación de un precio justo, el precio real de las mercancías de primera y segunda necesidad. Esta afirmación del derecho de todos a la subsistencia y a las tierras para producirlas, que fue predicada por los enrayés, se transformó en acción cada vez que la plebe urbana impuso los precios máximos en los mercados cuando no los saqueen directamente, o que los municipios rurales recuperaron para sí las tierras comunales. Esa emergencia de las ideas comunistas marcó el inicio de los movimientos socialistas, comunista y anarquista modernos. En sus palabras, ya hemos visto cómo la idea comunista durante toda la gran revolución trabajó para salir a la luz, y también cómo después de la caída de los girondinos se hicieron muchos ensayos, algunos de ellos grandiosos, en esa dirección. El Fourierismo desciende en línea recta de Lange por una parte y por la otra de Charles Bobov. Es hijo directo de las ideas que apasionaron a las masas populares en 1793. Bobov, Buonarroti y Sylvain Marichal no hicieron más que sintetizarlas algo o solamente exponerlas en forma literaria, pero las sociedades secretas de Babov y de Buonarroti son el origen de las sociedades secretas de los comunistas materialistas, en las que Blanqui y Barbes conspiraron bajo la monarquía burguesa de Luis Felipe. Después surgió la Internacional por filiación directa. Otro elemento importante para Kropotkin es que, junto con las ideas comunistas, el movimiento popular puso en pie un entramado organizativo basado en la democracia directa, en paralelo a la organización del poder político del Estado. Una extensa red de comunas y secciones, sociedades populares y comités revolucionarios surgió de abajo hacia arriba y constituyó la plataforma de la acción popular. Desde esta estructura organizativa, que para Kropotkin era el antecedente directo del federalismo organizativo practicado
por los anarquistas modernos, se planearon las insurrecciones populares de la Revolución, la toma de la Bastilla, la toma de las Tullerías o las insurrecciones de mayo y junio de 1793. Esta organización, que alcanzó su mayor grado de desarrollo luego de la expulsión de los girondinos de la Convención en 1793, llegó a oponerse al poder del Estado, constituyendo un inicio de doble poder. Y es en este punto precisamente donde radica una de las principales enseñanzas políticas que deja la Revolución Francesa: la contradicción entre el movimiento popular descentralizado y federalista y el gobierno revolucionario, cuyo poder centralizado implica la negación de la libre iniciativa del pueblo. Esta contradicción se vio reflejada, por un lado, en la necesidad de la burguesía de utilizar la fuerza popular para enfrentar a la reacción, y por otra parte, en el riesgo de que esa apelación desatara una revolución en contra de ellos. En este sentido, Kropotkin analiza el rol de los jacobinos y el de los Robespierre en particular respecto a esa relación. Los jacobinos, dice Michelet, se vanagloriaban de ser los prudentes y los políticos de la revolución, de constituir el fiel de su balanza. No dirigían la revolución, la seguían. El espíritu del club cambiaba a cada nueva crisis, pero inmediatamente se hacía la expresión de la tendencia que en determinado momento predominaba en la burguesía instruida y moderadamente democrática. La apoyaba, trabajando la opinión en París y en las provincias en el sentido requerido, y proporcionaba al nuevo régimen los funcionarios más importantes. Robespierre, quien, según la acertada expresión de Michelet, representaba el justo medio de la montaña, quería que los jacobinos pudieran servir de intermediarios entre la asamblea y la calle, espantar y tranquilizar alternativamente a la convención, pero comprendía que la iniciativa había de partir de la calle, es decir, del pueblo. Fue así que la burguesía revolucionaria, liderada por los jacobinos, se apoyó en la movilización popular para eliminar a la oposición de derecha, los girondinos. Pero una vez hecho eso, cuando la revolución debería haber avanzado hacia la satisfacción plena de las necesidades del pueblo, los revolucionarios burgueses se separaron de los revolucionarios populares. Si bien la convención debió ceder ante algunas reivindicaciones populares, como la sanción del empréstito forzoso a los ricos para enfrentar los gastos de guerra o la declaración de precios máximos para los artículos de primera necesidad, y se consiguió finalmente la abolición de las cargas feudales sin pago de indemnización, los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, actuaron con el fin de desactivar el movimiento popular. Esto logró por medio de la eliminación de los líderes de la oposición de izquierda en rayés hebertistas y de la concentración de poder mediante la destrucción de las secciones y de la Comuna de París. El mecanismo fue la regimentación de las secciones, despojándolas de funciones a la vez que eran sometidas al control burocrático del gobierno. De esa manera se eliminó la estructura básica de la revolución,
Entonces, esta, detenida a mitad de camino, inició su retirada. A continuación, Robespierre y su grupo desataron el terror sobre el movimiento popular y eliminaron la oposición de derecha, dantonistas. Una vez conseguido esto, la llanura, el conjunto de la burguesía evolucionaria decidió quitarse de encima al propio Robespierre, el noveno termidor, para intentar establecer un gobierno fuerte que garantizara el orden para disfrutar de las riquezas que había logrado reunir durante la revolución. La Revolución Francesa dejó planteadas una serie de enseñanzas para los revolucionarios del presente. En primer lugar, Kropotkin pone de manifiesto que todos los avances fueron logrados por la acción autónoma y creativa del pueblo, organizado de manera democrática y federal de abajo hacia arriba, opuesta a toda forma de gobierno centralizado. Finalmente, la edificación de un aparato gubernamental nuevo fue la condición para el posterior sometimiento del movimiento popular. Por otra parte, sostiene que a pesar de sus logros, la revolución se frenó en el momento en que no satisfizo las reivindicaciones populares, cuando no tomó las medidas necesarias para garantizar el bienestar para todos. A pesar de esta tarea inconclusa, la Revolución Francesa marcó el camino de las próximas revoluciones, la socialización de los medios de producción y el establecimiento del comunismo anárquico. Llegó a su vez las ideas comunistas y anarquistas. Finalmente, me interesa remarcar en un último elemento que este libro puede aportar en el presente. En la actualidad, en la Argentina como en el resto del mundo, está habiendo un nuevo despertar del movimiento anarquista que obviamente se ve reflejado en la lucha social y también en el desarrollo de teoría libertaria. En este sentido, esta obra tiene un valor especial para quienes están interesados en pensar la práctica teórica del anarquismo, en particular en el plano historiográfico. Si bien es cierto que el anarquismo carece de una teoría de la historia y de un método histórico unificado, la Gran Revolución resultó una inspiración metodológica para numerosos historiadores libertarios al centrar el estudio del pasado en la acción autónoma de los oprimidos. Como sostiene Omar Hacha, este libro proveyó además un modelo narrativo en el que se identifican dos corrientes en los procesos revolucionarios, una que ocurre en el plano de las élites y otra que se desarrolla en el seno del pueblo y que es la fuente de la potencia revolucionaria y liberadora. Este planteamiento fue seguido por numerosos historiadores libertarios, entre ellos Daniel Guérin, que en su estudio sobre la Revolución Francesa retomó los principales ejes de análisis de Kropotkin e iluminó el rol de los sectores populares durante la Primera República. Para concluir, no queda más que invitar a los lectores a estudiar, analizar y también disfrutar este libro fundamental del pensamiento anarquista. Sebastián Darraidou, Buenos Aires, enero de 2016. Introducción
a la edición argentina. Tupac Americale, 1944. Pedro Kropotkin, historiador de la Revolución Francesa. Como sociólogo, como geógrafo, como moralista y como hombre de bondad y la sencillez personificadas, no puede ser borrado de la serie de las grandes personalidades del último tercio del siglo XIX y de las dos primeras décadas del XX. Se tropezará con su nombre y con los frutos de su obra científica muy frecuentemente, y sobre todo merecerá siempre respeto su acción social generosa y abnegada y su rectilíneo apostolado de justicia. Pero tampoco se le puede ignorar como historiador de las comunas medievales y sobre todo de la Revolución Francesa. Este volumen, publicado simultáneamente en francés y en inglés en 1909 y traducido a casi todos los idiomas europeos, es el resultado de investigaciones iniciadas antes de 1880 y proseguidas más o menos regularmente durante más de un cuarto de siglo. La historia de la Revolución Francesa de Kropotkin pertenece a las obras clásicas sobre esa materia. Es imprescindible como obra de consulta, motivo de inspiración y como base para un nuevo criterio historiográfico. El profesor F. von Aster, en su obra Die Französische Revolution and die Entwicklung in der politischen Ideen, ha dicho que el estudio kropotkiniano debe ser preferido a cualquier otro sobre ese tema, pues fue el primero que hizo una verdadera historia de la acción y la iniciativa del pueblo en la Revolución de 1789. Henry C., el célebre investigador belga, ha rendido también a Kropotkin, historiador, en su obra Science and Philosophy, l'Histoire, un merecido tributo. Dice que la obra de Kropotkin abunda en visiones profundas, en ideas de una notable precisión y que, sin embargo, parece desconocida por los historiadores profesionales. Rudolf Rocker, que ha estudiado hondamente la obra de Kropotkin y ha colaborado con él durante muchos años, escribe: toda la vida social de los seres humanos y con sus usos y costumbres, sus incontables instituciones y asociaciones, sus graduaciones infinitas en cambio perpetuo, es el resultado inmediato de la acción cultural del pueblo, que puede ser perturbada por las intromisiones políticas de arriba, pero que no puede ser creada artificialmente, donde el poder de la coacción política aparece más fuertemente. La cultura humana se nos presenta en el más bajo nivel porque sus fuerzas naturales, que solo pueden prosperar en la libertad, son paralizadas. Esta es la causa por la cual los períodos de las grandes reacciones políticas han sido períodos de incultura general y a menudo condujeron a una recaída en las formas bárbaras de pasados siglos. La reacción fascista del Estado totalitario nos da hoy al respecto una enseñanza que no puede ser fácilmente malinterpretada. Kropotkin había comprendido esa conexión interna de los fenómenos sociales en su complejidad y nos ha mostrado que entre los grandes movimientos sociales populares en pro de formas de vida superiores y los progresos de la vida espiritual, existe una vinculación interna que se puede establecer netamente en todo periodo. Su libro sobre la ciencia moderna y la anarquía,
que pone los grandes resultados de toda la moderna investigación en relación directa con los grandes movimientos sociales que han incurrido de la gran Revolución Francesa. Es un ejemplo clásico. Sus folletos sobre el papel histórico del Estado, el Estado moderno y los capítulos que se ocupan en el apoyo mutuo de las diversas formas de la sociedad humana, desde las tribus de los salvajes hasta las instituciones sociales de nuestra civilización moderna, son exposiciones históricas magistrales de la gran oposición que hubo en todos los períodos de nuestra historia entre las aspiraciones políticas de dominio de las pequeñas minorías y las instituciones sociales del pueblo, oposición que está en la base de todas las grandes transformaciones. Por eso es fácil comprender que un acontecimiento histórico como la Revolución Francesa, que tuvo una influencia tan poderosa sobre la formación de la sociedad europea, tenía que producir en el celo investigador de Kropotkin la atracción más persistente. Juzgamos de interés la transcripción de algunos juicios de Henry Sade acerca de los puntos de vista de Kropotkin tomados de la obra citada. Sin duda, Kropotkin no es un erudito en materia histórica, pero tiene una inteligencia profunda de los fenómenos históricos y comprende lo mejor que muchos historiadores de oficio que las luchas de los partidos o los acontecimientos militares y diplomáticos no podrían bastar para explicar el alcance de la gran revolución. Señala Henry Sade que Kropotkin es en muchos aspectos el iniciador, porque las ideas generales que sostiene en su obra sobre la Revolución Francesa las había expuesto ya en un artículo en 1889 en The 19th Century, pero antes del artículo de 1889 en la gran revista inglesa ha escrito algunos capítulos de Palabras de un rebelde y de La conquista del pan, inspirados en sus estudios sobre la revolución de 1789-93. Continúa diciendo H.C. que Kropotkin ha visto bien que el ideal de la burguesía, ideal que había elaborado la filosofía francesa del siglo XVIII y que predicaba ante todo la emancipación de la persona humana bajo todas sus formas, no dejaba de responder a las necesidades económicas de la clase social. Se trataba para ella de realizar la organización de un Estado centralizado y bien ordenado. Para ello había que abolir todos los poderes locales y proclamar la libertad de todas las transacciones comerciales y de las operaciones industriales. Pero ese laissez-faire soñado por los patrones iba a tener por corolario la prohibición para los trabajadores de asociarse. Eso debía significar la libertad para el patrón de explotar al trabajador privado de libertad. Pero esas opiniones egoístas se disimulaban ante los ojos mismos de quienes debían aprovecharse de ellas, bajo el manto de las ideas admirables de libertad y emancipación que suscitaban el entusiasmo de todos los que habían de hacer la revolución.
En cuanto al pueblo, este tenía sobre todo aspiraciones que correspondían a sus necesidades, ideas confusas desde el punto de vista positivo, pero muy claras al contrario en su negación. Y son estas aspiraciones, estas ideas, las que van a empujarlo a la acción. Es la necesidad de la tierra y de una tierra emancipada de toda traba, la que suscitara las insurrecciones campesinas, sin las cuales la revolución, aún la burguesa, no hubiera triunfado. Kropotkin distingue, por otra parte, en el pueblo los diversos elementos que lo constituyen, define con acierto las masas populares urbanas, así como las diversas clases campesinas, y ve bien que en los campos es el campesino acomodado el que va a jugar el gran papel durante la revolución. Él fue el primero que se levantó contra los derechos feudales, exigió la abolición de esos derechos sin rescate, aprovechó la venta de los bienes nacionales y se encarnizó más violentamente en 1793 contra los ex nobles y los antiguos señores. Ningún historiador ha mostrado más fuertemente el alcance de los movimientos populares que estallaron en los años que precedieron a la revolución y en los primeros meses de 1789. En ninguna historia se encontrará una exposición más viva que el relato que nos da Kropotkin de las sublevaciones populares que siguieron al 14 de julio. Y nadie ha visto mejor que él que esas sublevaciones no han sido un breve episodio provocado por la toma de la Bastilla. Eran el tema mismo de la Revolución Francesa y le imprimieron el carácter que la distingue de las otras revoluciones. El historiador belga dice más adelante: con una gran penetración, Kropotkin descubre las causas de la reacción que se manifiesta después de la fuga del rey y hasta la primavera de 1792. La burguesía piensa en su obra revolucionaria ha terminado y que es preciso preservarla de los ataques populares. La presión popular impuso a los legisladores aquellas medidas que distinguen a la Revolución Francesa y marcan la amplitud de sus conquistas económicas y sociales. Frente a los historiadores, a lo Plutarco, que no ha visto más que los gestos grandilocuentes de los personajes de la convención, Kropotkin puso de relieve la acción del pueblo. Su iniciativa directa y sus ideas fueron confirmadas después por los trabajos fundamentales de A. Aulard, de Henry C. y de muchos otros, hasta el punto que ya no se podrá hablar del gran cambio político-social de 1789-93 sin mencionar la participación activa, decisiva, sobresaliente del pueblo francés, de los barrios obreros parisienses y de los campos. El principal actor del drama histórico había sido ignorado antes de Kropotkin por los historiadores profesionales. Muestra también Kropotkin en qué difiere una revolución como la francesa de una obra de reforma. Una revolución no resume solamente la revolución anterior, sino que da el programa de la evolución
que se realizará en el siglo siguiente. La abolición de la servidumbre y la abolición del poder absoluto son dos grandes conquistas de la Revolución Francesa. El socialismo del siglo XIX nació en gran parte como reflejo de las ideas sociales que germinaron en la Gran Conmoción. El salariado moderno surgió de la abolición de la servidumbre personal, y ese salariado, con todos sus inconvenientes y sus limitaciones, es ya el comienzo de una humanización del trabajador. Todo eso lo ha sabido poner Kropotkin de relieve en sus trabajos históricos. Henry C. resume así el valor de la historia kropotkiniana. Ha comprendido el sentido profundo de los acontecimientos revolucionarios. Ha visto que los hechos políticos no hacen a menudo más que recubrir los hechos económicos y sociales mucho más significativos. Las luchas de los partidos y de los personajes políticos no aparecen en el primer plano. El gran actor es el pueblo. Ha puesto admirablemente en claro la idea de que el triunfo de la revolución, incluso de la revolución puramente burguesa, no ha sido posible más que gracias a las insurrecciones populares. Los historiadores profesionales, por eruditos que sean, leerán y meditarán con provecho la obra de este gran espíritu que, en muchos aspectos e incluso en un dominio que no era su especialidad, se nos aparece como un iniciador. El contenido entero de esta obra es resumido en las siguientes líneas con las que comienza el primer capítulo. Dos grandes corrientes prepararon e hicieron la revolución. Una, la corriente de ideas, ola de ideas nuevas sobre la organización política de los estados, procedía de la burguesía. Otra, de la acción, manaba de las masas populares, de los campesinos y de los proletarios de las ciudades que querían obtener mejoras inmediatas y tangibles en sus condiciones económicas. Cuando esas dos corrientes se encontraron en un objetivo común, cuando se las prestaron durante algún tiempo mutuo apoyo, se produjo la revolución. No era un enemigo de la acción individual heroica, abnegada, pero su adhesión plena a la acción colectiva, resultado de la iniciativa de los pueblos mismos. Es en una carta a Luis Bertoni el 25 de abril de 1909, dice: el pueblo no tiene una idea muy clara de la revolución. La masa no la cree posible. Hablan al pueblo algunos jóvenes que cambian generalmente de idea al transponer los 30 años y después de haber sido partidarios de bombas de los 20 a los 25, se vuelven juiciosos a los 35. En Rusia, esos jóvenes han tratado de obrar y han hecho un credo del terrorismo difuso, lo que quiere decir terrorismo contra los pequeños, los polizontes, los capataces, etc. De esto han sido muertos por millares, tal vez de 3.000 a 4.000, y la cosa no dio ningún resultado. Se han cometido innumerables expropiaciones en pequeña escala, latrocinios y pillajes, y nada, mientras que el movimiento de las masas el 22 de enero de 1905 y la huelga general que surgieron de las organizaciones obreras secretas lo han trastocado todo en ese inmenso imperio, han dado margen a una nueva Rusia. No tuvo nunca vacilaciones Kropotkin
para defender con su infinita simpatía humana todo gesto individual de rebeldía justa. Pero una revolución no se produce más que cuando se suman las corrientes ideológicas renovadoras a la acción de las masas populares que representan la única base efectiva de progreso en el orden social y político. Con esa firme convicción sostiene que sin la sublevación de los campesinos franceses que comenzó en el invierno de 1789 y llegó con flujos y reflujos hasta 1793, la caída del despotismo regio no habría sido acompañada de un cambio tan profundo político, económico y social. Francia habría tenido un parlamento como lo tuvo Prusia para hacer reír en 1848, pero esa innovación no habría adquirido el carácter de una revolución, habría sido superficial como, pro, como lo fue después en 1848 en los estados alemanes. Se sabe, sostiene Kropotkin, que la burguesía francesa, sobre todo la burguesía industrial y comercial, quería imitar a la burguesía inglesa en su revolución. Habría pactado de buena gana con la realeza y con la nobleza a fin de llegar al poder, pero no lo logró porque la base de la Revolución Francesa era felizmente mucho más amplia que en Inglaterra. En Francia, el movimiento no fue una sublevación para conquistar la libertad religiosa o bien la libertad comercial e industrial para el individuo o para constituir la autonomía municipal en manos de algunos burgueses. Fue en primer término una sublevación de campesinos, un movimiento del pueblo para entrar en posesión de la tierra y liberarla de las obligaciones feudales que pesaban sobre ella. El relato y la documentación de Kropotkin persuaden de modo absoluto al respecto. Sin la presión popular, sin los descamisados, sin los campesinos, sin tierras y sin nombre, las instituciones del gobierno revolucionario, como lo demostraron a cada paso, habrían cedido muy pronto a los deseos íntimos de la mayor parte de los dirigentes de una transacción con el antiguo régimen. La verdad es que, como comprobó Kropotkin, todo lo que se apoya en el antiguo régimen, todo lo que había ocupado antes posiciones privilegiadas y todo lo que esperaba volver a esas posiciones o crear otras equivalentes bajo el régimen monárquico una vez restablecido el clero, los nobles, los burgueses enriquecidos por la revolución, todos conspiraban contra la revolución. Los que quedaban fieles debían debatirse entre ese círculo de bayonetas y cañones y que se estrechaba en su alrededor desde fuera, y la conspiración interior que trató de apuñalarles por la espalda. Pero pese a todos esos peligros y riesgos, la revolución se salvó siempre por la acción decidida del pueblo, por su voluntad insobornable. Lo típico de una verdadera revolución es que no hay restauración o reacción que sea capaz de suprimir enteramente sus conquistas. Francia cayó primero en la dictadura napoleónica, luego en la restauración monárquica, en la Santa Alianza, que intentó deshacer la obra de la Revolución Francesa en el mundo. Pero
con toda la historia de Europa y del mundo, ha iniciado un nuevo capítulo en 1789-93. En este trágico interregno del nazismo y del fascismo en declive a causa de los resultados de la guerra mundial que han provocado, se ha visto en el primer punto de sus programas la lucha contra la herencia de la Revolución Francesa. Pero a pesar del concurso múltiple de fuerzas y de condiciones extraordinariamente favorables, no han logrado salir victoriosos en su empeño. Las conquistas de la Revolución Francesa no solo forman la estructura política fundamental del mundo progresivo, sino que son la base de nuevos desarrollos en esa marcha ininterrumpida, pero a la larga inevitable. Todo el aspecto de la Francia rural son palabras de Kropotkin, ha sido cambiado por la revolución y ni siquiera el terror blanco ha podido resolver al campesino a las condiciones del antiguo régimen. Ciertamente hay todavía exceso de pobreza en las aldeas, en Francia como en otras partes, pero esa pobreza es la riqueza en comparación con lo que fue Francia hace poco más de 150 años y con lo que vemos en nuestros días, allí donde la revolución no ha llevado todavía su antorcha. Todo el progreso social y político se ha vinculado desde el siglo XVIII al despertar del pueblo, de las ciudades y de los campos, de la conciencia de sus derechos y a la lucha en defensa de esos derechos. La libertad de palabra, de prensa, de reunión y de asociación tienen ese origen. Las nuevas generaciones viven todavía del recuerdo de esos bienes que un oscurecimiento pasajero de la conciencia social quiso poner en peligro. Estamos todos convencidos de que esa nube tenebrosa pasará sin dejar huellas duraderas y de que el camino abierto en 1789 no verá cerrados los horizontes de sus desarrollos lógicos y de sus aplicaciones naturales. El progreso técnico, la internacionalización creciente de todas las relaciones humanas, las conquistas maravillosas de la ciencia, las ideas morales y políticas y que brotan de esos hechos nuevos del adelanto material hacen imposible una vuelta a las formas del despotismo y a la servidumbre que Francia ha conmovido a fines del siglo XVIII para siempre. Se publicó esta obra acerca de la Revolución Francesa en francés, en inglés, en 1909, escrita en esos idiomas por el autor. Resultó un volumen mucho mayor de lo que había proyectado anteriormente, unas 400 páginas según la redacción que terminó en 1906, mientras se disponía a volver a Rusia, si los acontecimientos de aquellos años se lo permitían. 750 páginas en la redacción definitiva para el editor francés en stock. Inmediatamente se iniciaron las versiones a otros idiomas, al alemán por Gustav Landor, que traducía casi literalmente palabra por palabra, según Kropotkin, al ruso por A. Shapiro, con la cooperación del propio autor, al español, y por el viejo internacionalista Anselmo Lorenzo, al italiano, en su mayor parte por Benito Mussolini. Se hizo una versión sueca para Albert Jensen y otras varias. En el curso de la publicación de la edición italiana en Ginebra se inició una interesante polémica entre
Kropotkin y James relativa a la interpretación de algunos decretos del período revolucionario. Reproducimos esa documentación inédita gracias a la amabilidad del doctor Max Netlow, que nos las ha facilitado años atrás. Véase el apéndice que agregamos a este volumen. Se refleja la polémica aludida en cartas de Kropotkin a Luis Bertoni, el editor del texto italiano. He aquí algunas transcripciones interesantes de esa correspondencia. Guillaume escribe Kropotkin el 3 de junio de 1911, me envía cartas de 8 a 10 páginas a las que respondo de la misma manera. Terminará, espero, por admitir que la ley del 14 de agosto de 1792 fue un golpe de Jarnac contra los campesinos y en favor de los burgueses. Voy a enviarte mañana el texto definitivo que será menester aceptar para la edición italiana. Unos días después, el 28 de junio, escribía lo siguiente: James Guillaume me envía una extensa carta concerniente a los cambios que serían prudente hacer, según él, en mi libro respecto a la ley del 14 de agosto de 1792 de la legislativa en sus consecuencias. En este punto no estamos de acuerdo, pero hay que hacer de todos modos una corrección indicada por Aulard concerniente a Dallos y hay que modificar 2 o 3 palabras. Hasta ahora James Guillaume no me ha enviado nada que me haga modificar mi opinión sobre la ley del 14 de agosto de 1792, salvo sobre 2 puntos que ya me habían indicado Aulard hace un año y que agradecí a este último en cuanto leí su apreciación de mi libro. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con este interesante texto sobre la Revolución Francesa.